pero muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy, compañero? Muy bien, tengo 3 cosas para decir. A ver. Primero, que somos el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Segundo, que acá abajo hay un QR que uno puede escanear y sumergirse en la información de ambiente y medio. Y tercero, más importante aún, es que estamos en una campaña. Así es. Tu aceite de cocina usado puede ser energía. No lo tires y tampoco te olvides que estamos haciendo esta campaña, que por supuesto va a contar con contenidos dentro de este programa relacionados con el aceite, así que a esperar. No se pierdan todos los videitos que vamos a estar subiendo con un montón de información al respecto. Pero además... ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bien, hoy yo tengo para compartir con ustedes una empresa que se llama La Enmienda, que se dedica a devolverle la vida a la tierra. Me encanta. Es un tema súper interesante del cual vamos a aprender un montón porque, no sé si saben, pero la Tierra está compuesta por un montón de microorganismos que lo que hacen es justamente captar, absorber todos los nutrientes que la Tierra necesita para ser sana, y de eso se trata, de devolverle la vida a la Tierra. Me encanta. Hermoso. ¿Vos qué tenés hoy? Yo tengo un informe muy interesante porque un banco de España analizó a partir de los datos de las tarjetas de crédito, de esos pagos, cómo influía el calor, las altas temperaturas y las olas de calor en el turismo de España. Cómo a la hora de tomar una decisión a dónde viajar, esas altas temperaturas nos retraían un poco a la hora de tomar esa decisión. Entonces, por supuesto que nosotros teníamos que trazar el paralelismo con la Argentina y analizar cómo las altas temperaturas influyen a la hora de tomar decisiones de a dónde viajar. Qué interesante cómo empieza a realmente afectar nuestras decisiones el calentamiento global y el cambio climático, porque sin dudas uno cuando quiere descansar, quiere relajar, no va a elegir un lugar donde va a saber que le va a agarrar un pico de calor, ¿no? Exactamente, que si es 50 grados seguramente elijas otro lugar que sea un poquito más ameno para descansar. Entonces vamos a analizar esa cuestión con la variable del impacto del cambio climático en el turismo. Y por último, mentira, después sigue el programa, pero antes tenemos también un Es Posible, ¿no? Tenemos un Es Posible que me voy arremangando porque se trata de estas... Bueno, acá no tengo nada, no sé por qué me marcas en la piel permanentes que dejamos con la tinta, ¿no? Sí, los tatuajes. Los tatuajes. Nos preguntamos si es posible que los tatuajes puedan ser más ecológicos. Porque tienen un impacto. Así es, dejan un impacto ambiental en cuanto a los residuos, a los químicos, bueno. Residuos de un carácter especial porque son residuos patogénicos, entonces hay que tratarlos de una manera distinta y particular. Así que vamos a ver si es posible tatuarse de una manera más ecológica. ¿Es posible hacerse un tatuaje ecológico? Los tatuajes han acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales y prácticamente todas las culturas han hecho de ellos un distintivo identitario y un objeto de fascinación artística. Pieles que cuentan su historia, representaciones que seducen a todos los estratos sociales al ritmo de los nuevos avances tecnológicos, así como de la aprobación de normativas que regulan su aplicación. Una práctica estética que se ha hecho popular. En Argentina, el 43% de las personas tiene al menos un tatuaje, según una encuesta realizada por la agencia alemana Dahlia Research. Y con esta tendencia crece la preocupación por su impacto en el ambiente. Arranquemos con las tintas que tradicionalmente contenían ingredientes de origen animal, como la glicerina derivada de la grasa o pigmentos hechos de hueso carbonizados. Sin embargo, en respuesta a la demanda creciente de alternativas veganas, han surgido tintas a base de pigmentos vegetales o minerales y sin pruebas en animales. Son igual de duraderas y vibrantes que las convencionales, lo que permite a las personas que practican este estilo de vida puedan disfrutar de su arte corporal sin comprometer sus principios éticos. La industria del tatuaje es un gran contribuyente de desechos, muchos de ellos patogénicos, y materiales de un solo uso. Con el afán de adoptar prácticas más sostenibles, muchos estudios están logrando reemplazar por materiales biodegradables o ecoamigables. También se interiorizan por su correcta disposición y bajar el consumo energético con maquinaria más eficiente o a través de fuentes renovables para así reducir la huella de carbono. Ya elegido el profesional y con tatú estrenado, para el cuidado y mantenimiento de tu nueva obra de arte existen en el mercado cremas y lociones a base de ingredientes naturales, como aceites esenciales, manteca de karité y cera de abejas.
Opta por protectores solares orgánicos y libres de químicos nocivos. De esta manera, podrás expresar tu individualidad de manera consciente y responsable. El cuerpo habla por sí solo, que su voz sea en tono ecológico. Es posible. Un banco español, a partir de los datos anonimizados de pagos con tarjeta de crédito, determinó que en las zonas más cálidas de España durante las temporadas altas de 2019 y 2023, el turismo creció de una forma bastante más lenta que como lo venía haciendo en temporadas anteriores, analizando también el patrón de gasto durante las olas de calor. El turismo es un pilar fundamental de la economía de España que representa un 12% del PBI, mientras que en la Argentina entre un 6 y un 8%, porcentaje que fluctúa de acuerdo a cómo nos esté yendo en ese momento. En este momento no va mal, con lo cual ese número probablemente baje. Pero volviendo a España, los resultados son los siguientes. En el conjunto del año, en escenarios de una subida entre 3 y 4 grados, el turismo se redujo entre un 1,6 y un 3,1%. Mientras que entre julio y agosto, la temporada más alta y las temperaturas más altas, el turismo se reduciría en escenarios de una subida de 3 grados en un 10% y en un escenario de una subida de 4 grados un 15%. Realmente significativo. Este estudio está anclado en 3 variables y 3 escenarios posibles. Las 3 variables: menos de 21 grados, entre 21 y 25 grados y más 25 grados. Los escenarios: destinos urbanos, destinos rurales y destinos costeros. En lo que es destinos rurales y destinos urbanos no hay gran diferencia. Quiero decir que si las temperaturas son más altas que los que deberían, la gente deja de viajar a esos dos lugares por igual. Pero en los destinos costeros hay otra variable a analizar. Una de las cosas a tener en cuenta es que los destinos costeros son un gran ejemplo de lo que se conoce como migración forzada. Pero además está empezando a haber impedimentos a la hora de viajar, traducidos en cancelaciones de viajes por el aumento y la subida del mar en determinados lugares. Pero además de eso, hay que empezar a analizar la variable temor, la temerosidad que da ir a lugares que antes decíamos en un futuro lejano, ahora decimos en el mediano plazo, pueden desaparecer. Según el Acuerdo de París, maravillas turísticas naturales como Venecia, la Gran Barrera de Coral o el glaciar Perito Moreno podrían desaparecer a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7,6% cada año de acá al 2030, o de lo contrario, el mundo perderá la oportunidad de gestionar el cambio climático de manera controlada, lógica y armónica. Algo hay que decir. La industria turística es tanto víctima como culpable de esta situación. Los aviones que consumen muchísimo combustible generan emisiones de gases de efecto invernadero, complejos turísticos que derrochan energía, turistas que no terminan de comprender el volumen de su impacto, sumado a destinos turísticos que transitan un presente inquietante. Tanto la industria aérea como la industria turística a día de hoy continúan creciendo más rápido que el PBI mundial, tendencia que dicen todos estos estudios empezará a revertirse. La contaminación que genera la industria aérea representa entre un 2 y un 4% a nivel mundial, y esto hay que decirlo, quienes viajan en avión es menos de un 12% de la población mundial, con lo cual es injusto. No solamente por quienes no pueden viajar, sino porque quienes no pueden viajar sufren la contaminación que generamos otros. Y cierro con esto. Cuando estuvimos todos encerrados en el 2020 por la pandemia del coronavirus, las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron en un 7%, parecido al número que propone el Acuerdo de París, lo que nos da una referencia de la magnitud del esfuerzo que deberíamos enfrentar. En particular con respecto al transporte, las aerolíneas por ejemplo, sabemos que ya hay un compromiso para que en la próxima década se reduzca el tema del crecimiento de los gases de efecto invernadero. Es de bastante difícil cumplimiento porque lo que estamos viendo particularmente en la última década es que el crecimiento de la industria es mayor que la proporción de ahorro, por ejemplo, de combustible que tienen los aviones nuevos, que efectivamente son mucho más eficientes, pero que bueno,
esa eficiencia se va incrementando año tras año, pero el crecimiento del turismo internacional es superior. Con lo cual, lo que vamos a ver seguramente en los próximos años es que el porcentaje de impacto de la industria turística sobre los gases de efecto invernadero en términos totales va a ser mayor, por el crecimiento de la industria en sí. Uno de los fenómenos probablemente más negativos que estamos viendo también en el mercado turístico es lo que se conoce como turismo de última chance, cuando muchas personas conocen que ciertos lugares del planeta por el cambio climático van a modificarse de manera irreversible, la tendencia es ir y visitar esos lugares. Y eso se está viendo, y ahí sí vamos a encontrar un impacto sobre Argentina en el tema del turismo hacia la Antártida. En Argentina, Ushuaia es el puerto de salida de estos cruceros, que son cruceros pequeños, que son cruceros mucho más regulados, que tienen que tener un menor impacto sobre el medio ambiente, pero cuya cantidad ha crecido significativamente en los últimos años. Se trata de cruceros muy caros, pero que hay una demanda creciente justamente para visitar esos lugares, porque se sabe, por ejemplo, que el impacto del cambio climático los va a alterar esos lugares de manera definitiva. Un nuevo estudio realizado por el Banco Mundial en la Argentina analizando los impactos del cambio climático en el turismo arrojó los siguientes resultados. Número 1. Que el aumento de la temperatura es y será una amenaza para los centros de esquí, una obviedad, por lo que resultará necesario redireccionar el flujo turístico. Número 2. La torrencialidad también será una amenaza para la zona metropolitana del país y su capital, por lo que será necesario realizar obras de infraestructura y viales para que esas inundaciones no afecten el turismo. Número 3. Ambientes húmedos y más cálidos son más propicios para nuevas enfermedades, como por ejemplo el dengue. Número 4. Que las estaciones estivales se extenderían provocando la desestacionalidad, valga la redundancia, de las estaciones. Y por último, que el flujo turístico, como veníamos diciendo con respecto al PBI mundial, no caería, sino que se redireccionaría a otras partes menos vulnerables o que hayan aplicado políticas de mitigación. He tenido la suerte por trabajo de conocer muchos lugares espectaculares, pero la realidad es que me falta conocer muchos de ellos y por lo menos por ahora no pretendo abandonar ese deseo. Sí resulta indispensable transformarse o convertirse en un turista responsable y que practique el turismo sostenible, que implica elegir destinos más cercanos y transportes más amigables con el ambiente. Y en cuanto a industrias contaminantes como la aérea, encontrar un equilibrio para que así podamos disfrutarla todos y entre todos. El suelo es mucho más que la capa superficial sobre la que caminamos. Es un recurso vital y complejo que sustenta la vida sobre la Tierra. Es considerado un organismo vivo debido a la gran cantidad de microorganismos que habitan en él. En un puñado de tierra podemos encontrar millones de bacterias, hongos, pequeños insectos y otros seres vivos microscópicos que habitan en él. Esta diversidad es clave para que ocurran los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del ecosistema e impacta directamente sobre nuestra calidad de vida. Es que el suelo, además, es el fundamento del sistema alimentario. El 95% de nuestros alimentos provienen de la tierra, por lo que alterar y condicionar la vitalidad de nuestros suelos repercute directamente sobre nuestra propia supervivencia. La erosión, la degradación y la contaminación del suelo son problemas graves que amenazan la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Según ONU Ambiente, actualmente 1/3 de los suelos del mundo están degradados. Resulta urgente la implementación de estrategias de remediación para devolverle esa vitalidad perdida, pero no a través de un cóctel de químicos con nutrientes, sino agregándole más naturaleza, esos microorganismos que por alguna razón le están faltando. Y así es como nacen proyectos como el de Leo y Sole de La Enmienda. La Enmienda es una empresa que se dedica a la salud del suelo y a la microbiología del suelo. La idea es ayudar a productores en transición, a productores convencionales, que quieren transicionar a prácticas más relacionadas con la agroecología, con la agricultura orgánica y con, digamos,
prácticas más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Enfocamos, digamos, esta transición y ayudamos a los agricultores a través de lo que llamamos el enfoque biológico. El enfoque biológico implica que al mirar el suelo, lo miramos a través de la cantidad de vida que tiene y no de sus parámetros físico-químicos. Es decir, a nosotros no nos importa si el suelo es arenoso, arcilloso o si tiene mucho nitrógeno o poco nitrógeno. La realidad es que nosotros evaluamos cuánta vida tiene. Y en base a eso comparamos, digamos, diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de muestras y cómo eso tiene que llegar al objetivo para cierto cultivo. Diferentes tipos de plantas llevan asociados diferentes tipos de microbios en el suelo. O sea, nuestras soluciones son un poco a medida, ¿no? No le brindamos la misma solución a un agricultor que trabaja con maíz que a alguien que trabaja con kiwis. Un suelo sano es un suelo rico en materia orgánica y microbios. Desde el enfoque de la enmienda, eso es un suelo sano, es un suelo resiliente, es un suelo fértil y es un suelo que, digamos, se adapta a las condiciones climáticas del lugar. Entonces, por eso no es lo mismo un suelo de Ushuaia, digamos, que permanece más de la mitad del año bajo la nieve, que un suelo en Misiones, ¿no? Pero lo bueno es que la vida es tan amplia que tienen los microbios, digamos, hay microbios nativos en Ushuaia y microbios nativos en Misiones, y en ambos lugares están haciendo las funciones necesarias para darle fertilidad a ese ambiente. Hasta hay microbios en el desierto, hay microbios básicamente en todos lados. Entonces nosotros proponemos, digamos, la regeneración que sea in situ, o sea, no que uno compre un insumo biológico producido en un laboratorio en una parte del mundo, por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, y lo quiera poner a ese microbio a funcionar en Buenos Aires. Eso para nosotros no tiene sentido. Nosotros fabricamos las enmiendas biológicas in situ, justamente para estimular la flora microbiológica de la zona y la que está mejor adaptada. Estudié con Elaine Ingham, ella es microbióloga y desarrolló un protocolo para evaluar vida en suelo a través de la microscopía directa. Entonces lo que nosotros hacemos es contabilizar, observando la muestra, decimos, tenemos tanta cantidad de bacterias, tanta cantidad de hongos, tanta cantidad de depredadores, porque en el suelo también hay depredación, también hay microbios que se comen otros microbios, y con eso estimulan el ciclo de los nutrientes natural del suelo. Y tratamos de acercar los microbios presentes en el suelo al objetivo de microbios dentro de la asociación ecológica adaptados a ese cultivo. Entonces trabajamos con valores de vida. Para nosotros ese es lo que guía, digamos, todo nuestro trabajo, el valor de la cantidad de microbios. Sí dividido en grupos funcionales, ¿no? Porque la función de las bacterias no es la misma que la de los hongos, no es la misma que la de las amebas, de los nematodos, etcétera, ¿no? Y bueno, también con las enmiendas que preparamos, enmiendas biológicas, justamente estimulamos eso. Por ejemplo, lo que más falta en los suelos son los hongos. Son, digamos, las comunidades de microbios más dañadas con la agricultura convencional. Entonces, buscamos enmiendas altas en biomasa fúngica para agregarlas al suelo y poder regenerar la biomasa de hongos en ese suelo. Toda la comida que comemos sale del suelo. Y según las estimaciones, si seguimos a este ritmo de extractivismo, nos quedan 50 cosechas. Nos quedan 50 años de cosechas. Lo que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a cultivar algo, nosotros cuando queremos que crezca una planta, no tenemos que pensar más en los requerimientos de esa planta, sino en el suelo en donde la vamos a poner. Es como el útero, ¿no? Es la madre de esa planta. Y si el suelo no está bien, esa planta se va a enfermar, esa planta va a tener problemas en su desarrollo o va a dar cosechas pobres en nutrientes y todo mal. Entonces, creo que es importante a nivel agronómico empezar a hacer foco en la salud del suelo antes que en la salud del cultivo, porque una vez que tenemos un suelo sano, tenemos una planta sana y llena de energía.
El suelo es un recurso vital al que debemos prestar atención y cuidar. Su conservación y el uso de enmiendas orgánicas y biológicas son pasos cruciales para asegurar la salud y la productividad de nuestros suelos para las generaciones futuras. Proteger y revitalizar el suelo no solo beneficia a la agricultura, sino a todo el ecosistema y a la humanidad en su conjunto. Quédate que todavía hay más Ambiente y Medio. El aceite vegetal, ese que usamos en la cocina para freír, hacer conservas o condimentar ensaladas, es una gran fuente de contaminación. Gota tras gota, el aceite que desechamos en nuestra cocina recorre las cañerías, traspasa la planta de tratamiento y desemboca en ríos y lagos. Allí va formando una capa superficial sobre el agua que impide el intercambio de oxígeno y afecta a toda la vida acuática. ¿Sabías que en Argentina una persona descarta en promedio 2,5 litros de aceite por año? A simple vista no parece mucho, pero vamos a poner este dato en contexto. Más de la mitad de quienes cocinan y consumen frituras en sus hogares no separa el aceite vegetal usado y solo el 22% lo hace ocasionalmente. Por eso, en la actualidad, se desechan anualmente un total de 90 millones de litros de aceite que contaminan el agua de todo el país. Es muchísimo, considerando que tan solo 1 litro de aceite vegetal usado puede contaminar 1.000 litros de agua. La buena noticia es que este gran problema de contaminación tiene solución y vos podés ser parte de ella. Tu aceite de cocina usado puede ser energía. No lo tires. La filantropía, mientras seguimos en el ecoparque de la ciudad de Buenos Aires disfrutando de este establecimiento y agradeciendo, Agradecidos por poder grabar en este lugar tan bello todos los domingos. volviendo, la filantropía es algo interesante analizar, entender de dónde viene, por qué, porque algunos sí y otros no. Es algo que estuve pensando últimamente y si hablamos de filantropía necesariamente hay que hablar de dos personas. De son? Douglas, dirían en inglés, y Christine Tompkins. Dos magnates que han hecho sus fortunas a partir de marcas de ropa principalmente y que han hecho, con esas grandes fortunas, adquirir grandes porciones de tierra naturales para luego convertirlas en parques nacionales. Ahí está lo filantrópico de la cuestión. Qué interesante y qué importante también la gente que tiene tanta riqueza y decide aportarla para hacerle un bien al planeta, un bien a la sociedad, ¿no? Y hay claramente una diferencia, porque hay algunos que lo hacen y otros que no lo hacen. Y entender por qué también es interesante. Es una decisión, sin duda. Es una decisión, como todo en esta vida. Y fue una decisión mía, por ejemplo, hacer un capítulo de referentes ambientales de estos dos señores para conocer su historia. Muy bien. Bueno, también tenemos hoy para charlar sobre el Día de Sobregiro la Tierra. ¿Escuchaste hablar de este concepto? Escuchamos hablar, hemos tratado en Ambiente y Medio alguna que otra vez, porque siempre es un tema interesante y habla del consumo de los recursos naturales y cómo nos manejamos con la vida misma en el planeta. Exactamente. Lo que trata es un día específico del calendario, una fecha concreta en la que decimos que la humanidad se acabó todos los recursos disponibles que tenía para ese año y a partir de esa fecha ingresa en lo que le decimos una deuda ecológica. Empezamos a usar recursos que no tienen la capacidad de regenerarse. No le estamos dando lugar a la tierra para regenerar los recursos que nosotros después necesitamos. Entonces es una manera de concientizar sobre cómo estamos valiéndonos de estos recursos y qué podemos hacer para darle este margen que necesita el planeta para poder devolvernos todos los recursos de los cuales después nos valemos nosotros, ¿no? Porque los bienes renovables necesitan tiempo para renovarse, ¿no? Efectivamente. Entonces, de esa manera, a través de esta fecha, lo que hacemos es decir, bueno, miren cuánto estamos tardando en consumirnos todos los recursos. ¿Y esta fecha es o fue? Esta fecha fue el 1 de agosto, en este caso, para este año particular, y lo interesante es que todos los años se va atrasando, es decir, se va adelantando, perdón. Es decir, que cada vez nos consumimos antes los recursos. Bueno, complicado. Complicado. Pero para seguir reflexionando y pensando, los invitamos a escuchar una entrevista muy interesante con Inti Bonomo, comunicador ambiental, profesor también, que nos dejó pensando. Nos tiró más preguntas que respuestas, pero siempre es interesante para poder pensar, así que los invitamos a escuchar. 「
Alejandro, pero más conocido como Inti Bonomo, este es director de la carrera de Gestión Ambiental de la UADE, así que bienvenido a Ambiente y Medio. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy lindo el lugar donde estamos. Hace varios programas que venimos hablando de la oferta académica ambiental que hay hoy en la Argentina, todas las cosas que hay para estudiar. Vos sos director de una de esas ofertas. Quería preguntarte qué es lo que pueden ofrecerle las universidades a la sociedad para cambiar ese futuro que se proyecta bastante oscuro. Sí, mirá, bueno, yo soy el director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE. La verdad es que a veces suena un poco cliché decir es la carrera del futuro. Yo creo que eso ya lo decíamos hace 10 años, ya nos quedó corto. Creo que es la carrera del presente. Y los profesionales que se están formando en esta universidad y en todas las demás tienen el gran desafío de encontrar soluciones, aplicar soluciones que hoy no estamos terminando de ejecutar de la manera que nos gustaría y más allá que necesitamos. Entonces ahí lo que estas carreras hacen es formarte en todo lo que es ambiente, y eso significa aprender cómo funcionan los suelos, la atmósfera, los ríos, y por otro lado cómo funcionan las actividades productivas, el agro, la ganadería, la producción de energía, las distintas empresas, las fábricas, las cosas que se producen, todo tiene algún impacto ambiental. Y nuestra carrera trata de identificarlas y minimizar esos impactos, a la vez que planificar un desarrollo que incluya verdaderamente al ambiente como parte primordial, porque si no se termina cayendo la producción también, ¿no? Y eso es un poco hacia dónde vamos. Y todo eso lo hacemos con una perspectiva socioeconómica arraigada a lo ambiental. El crecimiento de las especializaciones en materia ambiental, ¿crees que va al ritmo de los cambios que va necesitando la sociedad en relación al ambiente? Sí, yo creo que en ese sentido estamos muy bien. La parte académica está bien. Rápidamente, frente a los desafíos de la humanidad, se crearon un montón de carreras como la nuestra y hay un montón de especializaciones también. Y si cuando vos vas a buscar el know-how a la gente sabe. Vos tenés, si a mí alguien me pregunta, che, necesito migrar la matriz de renovables en 5 años, yo tengo las 3 personas con las que hay que hacerlo. Y de la misma manera, si me decís, che, hay que pasar una producción agroecológica, hay 50 personas en el país que son especialistas, están. Lo que por ahí a veces falta es ese trasvasamiento a, bueno, los liderazgos políticos, las posiciones que toman decisión y que lo tomen en serio. Sobre todo haciendo foco en la región, ¿no? En Latinoamérica, en Argentina, uno puede ver esa falta de progreso en los últimos años, pero cuando vas a Europa, sobre todo Europa, no menciono otros países desarrollados, entre comillas, hay cosas que se están haciendo muy interesantes. Para ponerte un ejemplo, tenemos el caso de España. España en los últimos años, con renovables, la rompió, las desarrolló de una manera mucho más ambiciosa de lo que uno esperaría, y frente al conflicto Rusia, OTAN, Ucrania, como lo quieran llamar, que hubo un conflicto energético donde la energía se encareció en gran parte de Europa. España, no te digo se murió de risa, porque nunca una guerra para morirse de risa, y menos una crisis energética, pero la pasó muy bien respecto a sus vecinos. Tenía energía muchísimo más barata. ¿Por qué? Porque tenía renovables desarrolladas. Entonces ahí es donde hay que ver a las profesiones estas y al tema ambiental en sí como una oportunidad para pensar en otro tipo de desarrollo que no es el que tenemos hoy en día. ¿Crees que la crisis económica puede desviar lo que debería ser un objetivo en común, que es augurar por un futuro sostenible? Mirá, es una pregunta para debatirle un montón. Yo creo que sin duda lo puede desviar, pero por un falso dilema. Es como que al discurso ambiental, y de eso estoy reflexionando un montón en estos tiempos, al discurso ambiental la crisis económica lo complica un montón. Porque cuando nosotros vamos a hablar, a divulgar, a tratar de persuadir al otro o a la otra con alguna idea ambiental, la crisis, y bueno, pero ¿y los pobres? ¿Y la inflación? La urgencia. Y sale ahí. Ahora, cuando vos vas y lo estudiás en detalle y te pones a pensar soluciones, resulta que está todo medio conectado. Entonces, cuando vos te pones a pensar en la inflación, rápidamente lo vinculás, no me quiero meter en temas económicos de lleno, pero rápidamente lo vinculás a que en el país hay un problema con las divisas.
Y cuando vas a ver por qué hay un problema con las divisas, hay un millón, pero uno de esos, en los últimos años, fueron las grandes sequías que tuvimos. Tuvimos sequía récord el año pasado, que llevó a una merma en la generación de reservas. Bueno, ahí tenés cómo la cuestión ambiental empieza a impactar en esas cuestiones más del día a día, de la inflación, y lo que va a impactar, que ya está impactando, pero que va a ser muy terrible, es en lo caro que se van a volver los alimentos. Argentina no va a tener siempre sequía, ni siempre inundaciones, pero en el mundo la frecuencia de inundaciones y de sequías por el cambio climático va a aumentar cada vez más. Eso va a hacer que los precios de alimentos cada vez empiecen a encarecerse más. Y ahí está directamente vinculado a si tu país, tu región tiene una política de producción de alimentos o una política de producción de divisas, como quizá tenemos hoy, ¿no? Tuvimos COVID, tenemos dengue y un montón de manifestaciones sanitarias por problemáticas ambientales, lo que de alguna manera empieza a ser cada vez más cotidiano convivir con estas cuestiones relacionadas al cambio climático. Recién hablabas de sequías e inundaciones. Quisiera preguntarte si esa cotidianeidad en los efectos está acompañada de una conciencia de lo que significa el cambio climático. Mira, yo creo que no, la verdad creo que no. Cuando uno lo menciona en el programa, en cualquier programa de televisión que te llaman o de radio, hay como una sorpresa entre los mismos que te llaman, que son los que por algo te están llamando, digamos. Sí. Ni quiero pensar en el resto, y muchas veces hay una reacción a eso, ¿no? Y ahí yo creo que quienes hacemos divulgación, y lo digo principalmente con foco en mí, no es que estoy hablando de colegas que hacen un trabajo espectacular, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Por qué si hace 5 años me dedico a divulgar temas ambientales, cómo puede ser que no haya logrado instalar que si tenés dengue es por el cambio climático? Y yo eso es una pregunta que la tengo sin responder hoy. Me preocupa y por eso estoy en este periodo más de reflexión, de intentar entender qué estoy haciendo mal para ver cómo puedo mejorarlo, básicamente. Porque hay algo muy loco, es como que el ambiente tuvo una ola, ¿no? Che, se viene el cambio climático, hay que prestarle atención a eso, y después se encontró con una pared que no logro entender de qué es de desilusión, es parte de la crisis económica, y no permeó ese conocimiento, y hoy en día la gente que tiene dengue no lo relaciona con cambio climático, estamos hablando en la mayoría, ¿no? Obviamente algunos sí. Se te escucha reflexivo, palabra que ya usaste 2 veces, además de, por supuesto, un montón de problemáticas que ya fuiste contando, pero con una mirada positiva, incluso por el gran potencial que tienen muchos de los trabajadores acá en el país. Un mensaje esperanzador, ¿por qué no? Sobre todo, ¿cómo hace INTI o cómo ves que podría hacerse para incorporar nuevos hábitos y que nos ayuden a construir ese futuro que sea un poquito mejor? Mira, yo creo que lo más importante, el hábito principal que tenemos que tener ahora es hablar y escuchar, y hablar y escuchar. Y una vez que uno, porque es como que hay 3 esferas, ¿no? Vos tenés a los profesionales, esos no hay que explicarles nada, profesionales y gente que se dedica a esto, ¿no? Profesionalmente. Ya saben todo. Después tenés al que no entiende nada, que nunca le contaron nada, que nunca aprendió nada, a ese hay que explicarle, ¿no? Hay que hablarle. Pero después tenés un montón de gente que dice, ok, compré esto, sí, esto es un problema. ¿Y qué hago? Y a esa gente hay que escuchar por qué está desencantada con el ambientalismo, con el ambiente, y pensar de qué manera podemos volver a conectar ahí. Y cuando digo hablar y escuchar, lo que estoy hablando de fondo es movilizarse políticamente. Y yo creo que, sobre todo en estos 10 años que se vienen, además, no va a tener el grado de tolerancia que tiene ahora con lo ambiental. En 10 años esto va a ser total. Y el que llegue ahí bien parado, va a tener un beneplácito de la gente que el resto de la gente no va a tener. Y va a tener una ventaja súper competitiva respecto al resto. Bueno, veremos en 10 años. ¿Para qué estamos? Pero hay que empezar hoy. Hay que empezar hoy. Para llegar bien a esos 10 años hay que empezar hoy, pues si no, en 10 años vamos a estar muy mal. Eso seguro. Muchas gracias, Cinti. No, por favor, gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.
Hace rato que se sabe que el sistema actual de producción y consumo utiliza los recursos naturales disponibles a un ritmo que no deja margen para su regeneración. Pero ¿tenemos forma de saber con exactitud cuál es ese ritmo de agotamiento de recursos? Para poder visibilizar esta problemática, la Red Global de Huella Ecológica, o en inglés la Global Footprint Network, desarrolló un indicador conocido como el Earth Overshoot Day, traducido al español como el día de sobregiro de la Tierra o el día de sobrecapacidad de la Tierra. ¿Qué significa este indicador? Es el día del año, o sea, un día del calendario, en el que la humanidad se consumió el conjunto de recursos naturales que el planeta puede renovar durante un año. Para hacer una analogía económica, esto implica que a partir de esa fecha la humanidad se agotó el presupuesto disponible de naturaleza para un año y a partir de entonces ingresa en un déficit ecológico, es decir, gasta más de lo que tiene, consumimos más recursos que los que la Tierra puede generar. Pongamos ejemplos concretos para entenderlo mejor. Según la Red Global de Huella Ecológica, este año, en el 2024, el día de sobregiro de la Tierra cayó el 1 de agosto. Esto quiere decir que a partir del 2 de agosto estamos consumiendo y agotando las reservas que no solo le corresponden a las generaciones futuras, sino que además estamos condicionando su capacidad de regeneración. Según esta información, necesitamos 1,7 planetas, o sea, más de un planeta y medio, para poder mantener el ritmo de producción y consumo actuales. Tratamos a los recursos naturales como si tuvieran una disponibilidad ilimitada, dando por sentado que vamos a poder hacer uso de ellos a discreción y desperdiciándolos sin culpa. Pero los recursos renovables requieren tiempo para poder renovarse. Si la tasa de uso supera la tasa de regeneración, entonces estamos sobreexplotando los recursos. El indicador del día de sobregiro de la Tierra justamente se basa sobre este cálculo, ver la relación entre el uso y su capacidad de regeneración. En 1987 se registró el primer año en que la población mundial consumió más recursos que los que la Tierra puede producir. Es decir, se ingresó por primera vez en la deuda ecológica. En ese año, el día de sobregiro de la Tierra cayó el 19 de diciembre. Desde entonces, la fecha se ha ido adelantando cada año y según la Red Global de Huella Ecológica, es muy probable que para mediados de este siglo necesitemos 2 planetas completos. No todos los países consumen recursos al mismo ritmo. Este indicador también nos permite visualizar la gran diferencia que existe entre los distintos estilos de vida en cada país. Por ejemplo, en Argentina el día de sobregiro de la Tierra cayó el 20 de junio, un mes y medio antes que el promedio global. Eso quiere decir que si todo el mundo viviera como un argentino promedio, necesitaríamos 2,13 planetas para satisfacer todas nuestras necesidades. En un extremo encontramos a Qatar liderando el sobreconsumo. Su día de sobrecapacidad cayó el 11 de febrero, es decir, que en 42 días se agotaron todos los recursos y a partir de entonces se encuentra sobreexplotando la capacidad planetaria de regeneración. Si todos viviéramos como los cataríes, necesitaríamos los recursos de 8,7 planetas. Siguiendo esta línea, países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca necesitan 7 planetas y medio para mantener su consumo. En el otro extremo, encontramos países como Ecuador o Indonesia, cuya fecha de sobregiro cae el 24 de noviembre. Es decir, que si todos viviéramos como un ecuatoriano, necesitaríamos los recursos de 1,1 planetas. A través de la campaña Move the Date, o Movamos la Fecha, se busca patear el día de sobregiro de la Tierra lo más tarde posible, de tal forma de darle margen a la naturaleza para regenerarse. El día de sobregiro de la Tierra surge como una forma para crear conciencia sobre la escasez de recursos a la que nos empuja nuestro estilo de vida moderno. Es crucial que tomemos conciencia de esta realidad y actuemos de manera responsable. Como hablamos hace poco, cuando aprendimos sobre la economía de rosquilla, la humanidad necesita empezar a contemplar los límites planetarios a la hora de planificar su economía y la disponibilidad de recursos, sin dudas, es un limitante importantísimo. La implementación de políticas que fomenten un uso racional de los recursos, la promoción de las energías renovables y la educación ambiental son pasos fundamentales si buscamos un futuro en donde la demanda humana no supere la capacidad de regeneración de la Tierra.
Si queremos futuro, tenemos que mover la fecha. Algunos son conocidos como Yolanda Ortiz, otros los van a sorprender como Manuel Belgrano y también los hay actuales como el Papa Francisco. De ayer y de hoy, vuelve referentes ambientales, hoy por partida doble. El 30 de junio del año 1950 en Santa Bárbara y el 20 de marzo del 43 en Ohio, ambos en Estados Unidos, nacían respectivamente Christine McDavid y Douglas Tompkins, matrimonio magnate filántropo que hizo cosas realmente significativas por el ambiente. El padre de Christine trabajaba en una industria petrolera, dato no creo sea menor, siempre tuvo un vínculo muy fuerte con la naturaleza, se graduó en Historia y Sociología en la Universidad de Idaho, pero antes, a sus 15 años, conoce a Yvon Chouinard, otro candidato para referentes ambientales, leyenda del montañismo y fundador de Patagonia, parte importante de esta historia. Luego de recibirse, entra a trabajar en la empresa de la que luego se convertiría en CEO, siempre donando parte de sus ingresos a organizaciones ambientales, tanto individualmente como empresarialmente, cuestión que continúa a día de hoy. A principios de los 90 se retira de la empresa y se casa con... Nacido en Ohio pero criado en Nueva York, Douglas Tompkins no fue lo que se conoce como un estudiante modelo, sino que de hecho ni siquiera terminó el secundario. Fue también competidor profesional de esquí, digo también porque fue un dato que me olvidé de mencionar de Christine, y también de escalada, que lo llevó a participar en América del Sur y Europa, y tras una experiencia similar previa, fundan en 1964 The North Face, junto a su anterior esposa, una empresa que originalmente se dedicaba a enviar por correo equipos de montañismo, escalada y camping. Anteriormente, si ven películas antiguas lo van a poder notar, las carpas tenían un poste en el medio de la tienda, lo que resultaba incomodísimo, y el reemplazo por las varillas flexibles, que a día de hoy continúan y que utilizo con mis amigos cuando me voy de camping, fue obra de Douglas Tompkins y un colega, lo que significó un antes y un después para una empresa que hoy ya sabemos lo que es y que él vendió en el 69. Su anterior esposa, ya mencionada, también se dedicó a la industria de la moda con una empresa multimillonaria, lo que lo llevó a Douglas a ver de cerca los impactos de la industria de la moda, vendió esa parte también de su empresa, se separó y con muchos millones de dólares se dedicó a la conservación. Se muda a Chile, funda varias organizaciones ambientales y en 1993 se casa con The Conservation Land Trust. Fue la organización en la que ambos se dedicaron a algo muy concreto: adquirir grandes extensiones de tierra en peligro de ser aplacadas por la acción humana para transformarlas en parques nacionales y patrimonio de la humanidad, forma en la cual resultarían inmunes e impermeables frente a cualquier acción que se proponga alterar su condición. Sus tres grandes obras maestras, el Parque Nacional Pumalín y el Parque Nacional Corcovado en Chile, el Parque Nacional Monte León en nuestra Patagonia y en nuestro noroeste, los esteros de Liberá en Corrientes y Laguna Blanca en Entre Ríos. Activismo ambiental, agricultura ecológica, pero sobre todo restauración ecológica en muchas áreas protegidas y naturales de Chile y Argentina. Una restauración ecológica que se traduce del inglés como rewilding, concepto que ellos comenzaron y que hoy continúan como legado en Rewilding Argentina, con una base en el Impenetrable que nosotros visitamos y que demuestra que en algo bueno derivó todo aquello que comenzaron Douglas Tompkins y Christine McDavid. Recibieron premios y reconocimientos por todo el mundo y también tuvieron sus controversias, imagino que como todos. Uno de sus últimos grandes aportes fue nada más ni nada menos que el Parque Nacional Patagonia, fundado en el 2014.
El 8 de diciembre del 2015, en el lago General Carrera, en Santa Cruz, tras volcar su kayak y a causa de una hipotermia, muere Douglas Tompkins, que junto a Christine, que sigue viviendo y que continúa con estos aportes, son considerados por Ambiente y Medio como referentes ambientales. Escuchá este dato. En Argentina consumimos por año el equivalente a 278 piletas olímpicas llenas de aceite. Es evidente que este producto forma parte de la cultura culinaria de nuestro país. Lo que no es tan visible es el impacto que genera el aceite de cocina usado cuando se descarga. Se adhiere a las cañerías y veredas, atrayendo animales como ratas y cucarachas que transmiten enfermedades. También tapona los desagües y encarece el tratamiento del agua. A nivel mundial, se estima que para depurar de aceite 1 litro de agua se necesitan $6. Así y todo, muchas veces el daño es irreversible, y una vez que el aceite de cocina se usa, pierde su composición original y es más difícil separarlo del agua. Quemar aceite no es viable porque contiene plomo, cloro, fósforo y azufre, que son componentes altamente contaminantes. ¿Y qué pasa cuando el aceite llega a ríos y lagos? Se deposita sobre la superficie, previene el intercambio de oxígeno y se eutrofian las aguas. Ya sea de maíz, de oliva o de girasol, el aceite vegetal nos acompaña en cada comida. Por eso tenemos el desafío de encontrar la mejor forma de recuperarlo para que deje de ser un residuo y se transforme en un recurso. Este programa, señores, lo hacemos entre todos. Por lo tanto, la recomendación de hoy va a nombre de nuestra queridísima Fernanda Mota, nuestra chica redes que estuvo visitando el Teatro Border, el primer teatro sustentable de Argentina, que no tiene obras con variable ambiental, como hemos ido recomendando en todos los programas de Ambiente y Medio, sino que como institución y como establecimiento es sustentable per se. Por los materiales de construcción que ha utilizado, por tener inodoros doble descarga, por luces LED y cuestiones concretas y específicas, pero que hacen a un establecimiento sustentable. Godoy Cruz, 1838, el Teatro Border, recomendamos visitarlo porque está lindo ir conociendo distintas alternativas sustentables en la Argentina. Me encanta cuando el arte y las instituciones se suman a la sostenibilidad, ¿no? Efectivamente, a seguir conociendo y teniendo establecimientos que practiquen y tengan en su concepto y en su concepción cuestiones sustentables. Tal cual. Y antes de despedirnos, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque venimos compartiendo un montón de información sobre una campaña que nos importa un montón, que es tu aceite de cocina usado puede ser energía, no lo tires y tampoco te olvides que la Fundación Ambiente y Medio está con esta campaña. Y ya que estamos, @Fundación Ambiente y Medio, la campanita, bueno, un poco ya lo que sabemos, ¿no? Nos despedimos porque en este programa hacemos contenido y periodismo ambiental. Porque somos la Fundación Ambiente y Medio, que está haciendo una campaña de aceites, no sé si sabían. Nos vemos el domingo próximo. Chao.